Junto con Irma decidimos realizar un largo viaje por carretera y mostrarles un poco la vida cotidiana de Polonia y sus gentes. Como es de costumbre, pretendemos ofrecerles una visión diferente a la que regalan los medios occidentales o simplemente realidades que deciden no exhibir. Y ustedes sabrán leer entre renglones los motivos. Por eso elegimos nuestra preferida, Cracovia, la antigua capital del país. En el corazón mismo de Europa se encuentra Polonia, el cruce geográfico y cultural entre Occidente y Oriente, con una rica y turbulenta historia. Este país fue un estado satélite de la Unión Soviética. Actualmente es una de las economías de más rápido crecimiento en toda Europa. Esta discreta urbe es un coloso de arte y arquitectura. Al mismo tiempo, es también una ciudad con una mesurada y justa modernidad. Resulta la segunda localidad más grande en Polonia después de Varsovia, su capital. Pasear por sus calles con paso despreocupado es garantía de tranquilidad. Afortunadamente, el lugar no está invadido por el turismo de masas. Aquí, todo se muestra en su justa medida. De a ratos la imaginación vuela y el ingenio nos transporta a tiempos medievales. En esa calle, unos mercaderes venden sus mercancías. Las murallas de la ciudad y el traspasar la Puerta Florian nos muestran un lugar y una ciudad medieval bastante próspera. Entre las voces de la muchedumbre y los sonidos de las calles, unas trompetas a la lejanía nos confirman el coronamiento de algún rey polaco. Congratulations. Este país es un verdadero bastión del catolicismo europeo. Incluso se considera en diversas fuentes como el estado más católico del planeta. No en vano le regaló al mundo a Karol Wojtyła, uno de los papas más carismáticos de los tiempos modernos. El judaísmo siempre contribuyó al crecimiento local. El distrito de Kazimierz fue uno de los principales centros de religión, cultura y aprendizaje judíos desde el siglo XV. Si se pregunta a un polaco sobre la imagen que se tiene de su país en el resto de Europa, es probable que la respuesta contengan palabras como ultraderecha, católico o conservador. De hecho, estos tres adjetivos de alguna manera describen a la perfección al ejecutivo del país. Para la Unión Europea y sus clásicas políticas de colorinches y confusiones sugeridas, Polonia resulta a la cabeza del pequeño grupo de rebeldes.
Los chicos malos de la película La oveja negra de la familia. Una muñeca brava que en realidad solo confirma las grandes e importantes diferencias entre muchos de los socios del bloque. Las relaciones entre la cuestión polaca y la comprensiva Unión Europea no siempre ha acabado bien, sobre todo para Polonia. Durante los últimos años ha habido pesadísimas tensiones y desacuerdos, especialmente en relación con el Estado de Derecho y la independencia del sistema judicial en Polonia. Lo cierto es que todas estas asperezas con Bruselas derivan de una fuerte identidad propia. Polonia es un país con arraigadas costumbres conservadoras y correctas, un Estado que se opone a la inmigración descontrolada, una tierra que lucha contra todo lo pernicioso de los nuevos tiempos y sobre todas las cosas intenta conservar su identidad. Sus armas son el buen ejemplo, una economía creciente y bastante saludable, a pesar de no haber abrazado al euro como moneda de curso legal. Será por todo esto y algunas sutilezas que no se escucha mucho de estas latitudes en los medios occidentales. Temas que iremos develando poco a poco y compartiendo con ustedes a lo largo de la serie. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy pocos días en un nuevo video. ¡Chao!